Era la dueña silenciosa de media ciudad, una hacendada temida, admirada y profundamente sola, rechazada por un mundo que jamás aceptó que una mujer gobernara tanto, hasta que un día, cuando su cerca cayó y su orgullo se quebró un instante, un padre soltero, rudo, noble, marcado por la vida, cruzó su camino para ayudarla sin saber quién era ella. Ese gesto humilde abrió una herida antigua y también la puerta a un amor inesperado capaz de transformar dos destinos que jamás imaginaron encontrarse. Año 1879, norte de México. El viento del desierto soplaba como si arrastrara secretos antiguos, y las montañas rojizas parecían guardianas silenciosas de un mundo que aún creía más en la fuerza de un apellido que en la verdad del corazón. En medio de esa tierra vasta y árida se extendía la hacienda Rivas Montellano, un imperio de adobe blanco, corrales interminables y campos que brillaban dorados bajo el sol. Aquel lugar tenía un alma, una historia de generaciones enteras construidas con sudor, orgullo y sacrificio. Pero ahora, todo ese peso descansaba únicamente sobre los hombros de una mujer joven, demasiado joven para cargar con el mundo, pero demasiado orgullosa para mostrarlo. Su nombre era María Beatriz Rivas Montellano. Tenía solo 23 años, y sin embargo, caminaba con la exactitud y la seriedad de alguien que había aprendido a no temblar. Su belleza llamaba la atención por donde pasaba, rubia, de piel clara, con una elegancia natural que contrastaba con el polvo del camino y la rudeza de la vida en el norte. Sus ojos, de un azul profundo, no eran de dulzura, sino de resistencia. Ojos que habían tenido que aprender, a la fuerza, a ser duros. Ese día, el día que marcaría el comienzo de su destino, el pueblo entero estaba reunido alrededor de la iglesia. El sonido de las campanas era lento, pesado, casi fúnebre. Había muerto don Esteban, el último patriarca de la familia. María Beatriz bajó del carruaje con la espalda recta, aunque por dentro sintiera que algo en ella se había quebrado. No lloró. No se permitió llorar. Sabía que cientos de miradas se posarían sobre su rostro buscando una grieta, un temblor, una muestra de fragilidad femenina que confirmara sus prejuicios. Sabía que muchos hombres del pueblo, hacendados menores, comerciantes y hasta algunos políticos de la región, esperaban que, ahora que su padre había muerto, ella se desmoronara. Pero no lo hizo. Detuvo su respiración un segundo y con la voz de quien dirige un ejército saludó a los presentes. La gente se inclinó, algunos por respeto, otros por interés, y unos cuantos, los más viejos, por temor. Nadie ignoraba que esa joven heredaba no solo la hacienda más grande del norte, sino gran parte de la propia ciudad, que se extendía a lo lejos, al borde del río. El sacerdote habló de la generosidad de don Esteban, de su legado, de la tierra que dejaba atrás. Pero nadie dijo en voz alta lo que todos pensaban. ¿Qué hará ahora la hija? ¿Podrá con todo? María Beatriz lo sabía. Conocía cada uno de esos pensamientos como si los escuchara gritar. Después del funeral, regresó a la hacienda. Caminó sola por los pasillos inmensos, y las paredes altas y silenciosas parecieron recordar otro tiempo. Un tiempo en el que la risa de su padre llenaba el aire, en el que ella todavía podía permitirse ser una muchacha soñadora. Ahora, en cambio, era la dueña, la autoridad absoluta. La mujer que tenía que enfrentar un mundo que se burlaba de la idea de una hacendada. A medida que caminaba, sus dedos rozaron los marcos de madera, las vasijas de barro, los retratos de familia. El eco de sus pasos era demasiado fuerte. Incluso ella se sorprendía de lo sola que sonaba. Llegó a la oficina que había pertenecido a su padre. Sobre el escritorio había un sobre sellado. El mayordomo, un hombre viejo, leal y cansado, se acercó con un respeto que parecía contener una tristeza profunda. «Señorita, su padre dejó esto para usted». María Beatriz lo tomó con manos firmes, aunque un temblor leve le recorrió el pulso. Rompió el sello y leyó. Era una carta corta, muy corta, demasiado corta para un adiós. Sin embargo,
Cada frase era un golpe cálido en el corazón. Hija mía, tú fuiste siempre mi mayor orgullo. Yo sé lo que dicen, sé lo que dirán, pero tú naciste para mandar, no para obedecer. No permitas que la tierra te endurezca más de lo justo. Y recuerda, lo que te dejo no es poder, es responsabilidad. No temas al amor, Beatriz. No temas a quien te mire como mujer, no como hacendada. Ella cerró los ojos. Por un instante, su pecho dolió como si algo dentro quisiera liberarse. Pero no lloró. Guardó la carta, respiró hondo y abrió la ventana. Desde allí se veía toda la extensión de tierras que ahora le pertenecían. Campos, montes, corrales, caminos que parecían perderse en el horizonte. La grandeza de ese paisaje no la hacía sentirse poderosa, la hacía sentirse pequeña, abismalmente pequeña. Un caballo relinchó en la distancia. Un grupo de peones esperaba órdenes. Mandar era fácil, mandar sin un padre detrás era distinto. María Beatriz levantó el mentón, como si con un solo gesto pudiera sostener sobre sus hombros a toda la hacienda, y caminó hacia ellos. Nadie imaginaba que la vida estaba a punto de cambiarle. Nadie imaginaba que ese corazón endurecido, un corazón que jamás había sido elegido, jamás había sido mirado con ternura verdadera, encontraría muy pronto una mirada capaz de desarmarlo. Pero por ahora, en aquel primer día de duelo y comienzo, lo único que ella sabía era esto: la hacienda era suya, la ciudad era suya, la responsabilidad era suya. Y en un mundo donde la palabra de una mujer valía menos que la sombra de un hombre, ella estaba dispuesta a demostrar que podía gobernar con firmeza, aunque por dentro se sintiera tan sola como ese desierto rojizo que rodeaba su casa. Así comenzó su historia. Una historia que ni ella misma sospechaba que no sería de poder, sino de amor. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo hace posible que esta comunidad que ama los romances crezca cada día. Comenta Hogar para unirte a nosotros. Y si quieres ayudar aún más, conviértete en miembro del canal. Mientras la hacienda Rivas Montellano intentaba acomodarse al nuevo silencio que dejaba la ausencia de don Esteban, el pueblo cercano vivía un movimiento extraño, casi imperceptible al principio, pero que pronto daría de qué hablar. Porque en la frontera norte de México, las noticias viajaban más rápido que los caballos, sobre todo cuando se trataba de un forastero. Había llegado un hombre, no un comerciante, no un hacendado, no un político, sino un ranchero. Un hombre de los que la vida no quiebra fácilmente, de los que llevan en la espalda marcas que no se ven, pero que se sienten. Su nombre era Tomás Herrera Valdés, un hombre de 35 años, viudo desde hacía 5, y con una hija pequeña que era, literalmente, el centro de su mundo. El carruaje improvisado que traía sus pertenencias se detuvo frente al pequeño rancho que había comprado semanas atrás. Un terreno modesto comparado con las grandes haciendas de la región, pero suficiente para levantar su vida desde cero. Se escuchó el roce de las maderas, el relincho de un caballo joven y la voz masculina, profunda, de ese padre que hablaba con dulzura solo cuando se dirigía a lo más valioso que tenía. «Ten cuidado, Aurorita», dijo él mientras la niña daba un pequeño salto desde el carruaje, con sus trenzas claras moviéndose como si saludaran al viento. Ella tenía 8 años, y en sus ojos oscuros había una madurez que no debería existir en una niña de su edad. La muerte de su madre había dejado un vacío silencioso, y sin embargo, Aurorita había aprendido a llenarlo con sonrisas valientes, y con un amor que volcaba entero sobre su padre. Tomás la cargó un momento, con esa fuerza tranquila de quien está acostumbrado al trabajo físico, pero que sabe dosificarla cuando toca proteger. La niña apoyó la cabeza en su hombro, y él cerró los ojos un instante, respirando ese aroma infantil que mezclaba tierra, viento y perfume barato comprado en la última ciudad que habían cruzado. Era un hombre guapo, aunque él nunca pensara en eso. Alto, de hombros amplios, brazos marcados por años de trabajo, piel tostada por el sol.
Su cabello oscuro caía un poco desordenado sobre la frente, y una barba incipiente le daba un aire de hombre fuerte que había conocido demasiado dolor, pero que aún sabía amar. Cuando entró por primera vez al rancho, lo recorrió con la mirada tranquila, calculadora. Identificó las vallas rotas, los tablones sueltos, la hierba que necesitaría ser nivelada. No era rico, no era poderoso, pero tenía manos capaces y un corazón decidido. Y eso, para él, era suficiente. Aurorita corrió hacia el corral y soltó un grito encantado al ver un potro color avellana que esperaba inquieto. Tomás la observó con una ternura que lo suavizaba por completo. ¿Te gusta?, preguntó. «Papá, parece que me estaba esperando», respondió ella, con esa inocencia que él protegía como si fuera su tesoro más frágil. Él sonrió, y ese gesto, que en él era tan raro desde la muerte de su esposa, iluminó su rostro de una forma casi inesperada, como si recordara que la vida todavía podía ofrecerle algo distinto a la tristeza. Desde lejos, dos mujeres del pueblo los miraban con curiosidad. «Se ve trabajador», murmuró una. «Y buen padre», añadió la otra. «Un hombre así no pasa desapercibido». Y era cierto. Tomás tenía una presencia que llamaba la atención sin proponérselo. No era ostentoso, no era imponente por arrogancia, era imponente por naturaleza, por esa mezcla de fuerza física y silencio emocional que solo existe en los hombres que han sufrido, pero que siguen de pie. Durante los días siguientes, Tomás trabajó sin descanso. Arregló cercas, reforzó establos, limpió el terreno, se ganó la simpatía de algunos comerciantes y la prudente desconfianza de otros. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz profunda tenía una honestidad que la gente no estaba acostumbrada a oír. Aurorita lo acompañaba a todas partes, con un cuaderno pequeño donde dibujaba caballos y flores, y a veces, sin que él lo notara, dibujaba también una figura femenina con vestido largo. El recuerdo borroso de su madre. Lo que nadie sabía, excepto él, era que había llegado al norte buscando algo que no se veía: paz, lejos de los recuerdos que lo perseguían, lejos de las miradas que lo compadecían, lejos de la cercanía de tumbas que no quería volver a visitar. Tomás Herrera había decidido empezar de nuevo. No necesitaba riquezas, no necesitaba reconocimiento. Solo quería criar a su hija en un lugar donde pudiera respirar sin dolor. Pero lo que él ignoraba, lo que aún no podía imaginar, era que el terreno que había comprado estaba pegado, casi simbólicamente unido, a la hacienda más grande y poderosa de esa región. La hacienda pertenecía a una joven mujer de apellido respetado, temido y comentado. Una mujer que gobernaba sus tierras con una fortaleza que desafiaba las expectativas de toda una sociedad. Una mujer que aún no conocía, pero cuyo destino pronto chocaría con el suyo de una manera que ni la tierra, ni el viento, ni el propio desierto serían capaces de olvidar. Y mientras Tomás preparaba un pequeño fuego esa noche, y Aurorita se dormía abrazada a una manta, él levantó la vista hacia el cielo estrellado y pensó que quizá la vida, al fin, comenzaba a darle un respiro. No sabía que ese respiro tenía nombre, y que muy pronto esa mujer, la hacendada que gobernaba media ciudad, cambiaría su destino para siempre. Aquella mañana, el viento soplaba con un temperamento inusual, levantando nubes de polvo que golpeaban suavemente las paredes blancas de la hacienda Rivas Montellano. Los peones habían salido a supervisar los campos lejanos, y por primera vez en años, María Beatriz se encontraba prácticamente sola en sus propias tierras. Caminaba con paso firme, el que todos conocían, pero dentro llevaba un torbellino silencioso que jamás permitiría que alguien adivinara. Al llegar al límite norte de su propiedad, escuchó un crujido seco. Algo no estaba bien. La cerca, esa línea de madera que marcaba una parte importante de sus dominios, había cedido bajo el peso del viento nocturno. Un tramo entero yacía en el suelo, como si se hubiera rendido. María Beatriz apretó la mandíbula. Ella sabía reparar cercas. Había aprendido lo necesario para no depender de la condescendencia masculina. Pero esa mañana, sin herramientas a mano, sin personal cerca,
y con un orgullo que jamás admitiría cansancio, se quedó de pie frente al desastre. Y entonces lo vio, del otro lado de la cerca caída, caminando con un saco de herramientas al hombro y una serenidad que contrastaba con todo el caos alrededor. Venía Tomás Herrera. Él avanzaba despacio, examinando el terreno, ajeno al hecho de que el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello oscuro. Traía una camisa remangada que dejaba ver sus brazos bronceados, marcados por el trabajo y por la vida. No tenía prisa, no tenía nervios. Era un hombre acostumbrado a reconstruir lo que el mundo le rompía, y cuando vio la cerca caída, se detuvo frente a ella como si el universo le hubiera puesto allí una oportunidad perfecta para demostrar quién era sin decir una palabra. Pero lo que verdaderamente lo detuvo, lo que realmente le arrancó un instante de sorpresa en el pecho, fue verla a ella. María Beatriz, la mujer de postura impecable, la rubia de mirada azul que parecía capaz de congelar un incendio, la hacendada que nunca pedía ayuda, pero que ahora estaba completamente sola frente a una cerca destruida. Tomás hizo un gesto suave con la cabeza, un saludo simple, sin reverencias ni exageraciones. Ella respondió con un movimiento leve, contenido, como quien no desea dar más de lo necesario. «La cerca se cayó anoche», dijo ella intentando sonar impersonal, aunque el viento parecía delatar un temblor mínimo en su voz. «Mis hombres están lejos. No puedo repararla sola ahora mismo». Fue directo, fue digna, fue sincera, pero no fue arrogante. Tomás asintió una sola vez. «Puedo ayudarle», respondió con esa voz grave que tenía la textura del campo, del trabajo y de una paz que pocos hombres poseían. Ella abrió los labios para negarse, porque así había aprendido a sobrevivir, a no deberle nada a nadie, a no permitir que un hombre pensara que ella necesitaba algo, pero ese impulso, tan automático como respirar, se quebró antes de nacer, porque la manera en que él la miraba no era como los demás. No la miraba con miedo, no la miraba con deseo disfrazado de respeto, la miraba como quien ve a una persona antes que a un título, y esa sensación fue tan nueva para ella que le cortó la respiración. «Agradezco la ayuda», dijo finalmente, conteniendo un suspiro que nadie habría notado salvo él. Tomás sonrió apenas, una de esas sonrisas que no brillan, pero que calientan. Se agachó sin más y comenzó a levantar los tablones. Tenía manos grandes, firmes, capaces. Cada movimiento era preciso, medido, casi elegante dentro de su rudeza masculina. María Beatriz se encontró observándolo más tiempo del que debía, atrapada por una calma que él emanaba sin darse cuenta. Era extraño, era desconcertante, era agradable. Ella lo había visto trabajar desde lejos días antes, pero ahora, estando a solo metros, descubría que había algo profundamente tierno en la forma en que él trataba la madera, la tierra, el alambre, como si cada cosa que tocaba mereciera respeto, como si reparar no fuera un esfuerzo, sino una promesa. «¿Vive en el rancho vecino, cierto?», preguntó ella, rompiendo el silencio que empezaba a parecer demasiado íntimo. «Sí, señora», respondió él sin mirarla, su atención fija en enderezar un poste. «Mi hija y yo nos mudamos hace poco». «Es usted viudo», comentó ella, recordando los rumores del pueblo. Tomás levantó la vista. Sus ojos, oscuros y honestos, no tenían resentimiento, solo un cansancio suave, de esos que se aceptan porque ya son parte de uno mismo. «Hace 5 años», dijo simplemente. «Mi niña es todo lo que tengo». Hubo un silencio distinto, no incómodo, no distante. Un silencio que parecía envolverlos a ambos en una burbuja donde solo existían la voz de él, la respiración de ella y el crujido de la madera. María Beatriz sintió un latido extraño en el pecho. No era lástima, era reconocimiento. Ella también sabía lo que era cargar el peso de un apellido, de una responsabilidad, de un mundo entero que no permitía descansos. Él lo hacía por amor, ella lo hacía por deber, y aún así, sus mundos se tocaban. «Su hija... ¿cómo se llama?», preguntó ella con suavidad,
sin entender por qué quería saberlo. «Aurorita», respondió él, y su voz se volvió más cálida sin que pudiera evitarlo. «Es la luz de mi vida». Y María Beatriz sintió algo dentro de ella aflojarse. Un pequeño nudo en el pecho, un muro que se agrietaba. Mientras Tomás continuaba reparando la cerca, ella se quedó allí, observándolo, pero también observándose a sí misma, preguntándose por qué aquel hombre sencillo, recién llegado, tenía la capacidad de alterar su respiración. No era solo que la ayudara, no era solo que trabajara sin esperar nada, no era solo su fuerza o su presencia tranquila, era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la trataba como una mujer, y no como una hacendada, y ese descubrimiento, aunque no lo admitiría, le encendió un brillo muy suave en los ojos, un brillo que, sin saberlo, cambiaría la historia de ambos. Durante los días siguientes, algo imperceptible, casi invisible para el resto del mundo, comenzó a moverse dentro de la vida de María Beatriz. No era un cambio evidente, no era un gesto, no era una decisión. Era apenas un pensamiento fugaz, una imagen que regresaba sin que ella la llamara. La imagen de Tomás levantando la cerca con las manos firmes. La imagen de sus ojos oscuros cuando habló de su hija. La imagen de su voz profunda diciendo, «Puedo ayudarle». Ella había sido educada para no necesitar a nadie, para no esperar ternura, para no confiar en palabras sencillas, pero ahora esa sencillez la perseguía, la envolvía, la desarmaba, y ese desconcierto la irritaba tanto como la intrigaba. Una tarde, mientras revisaba documentos de la hacienda, un comentario del mayordomo la devolvió bruscamente a la realidad. «Señorita, el nuevo vecino, el ranchero Herrera, ya ha reparado la parte de su cerca. Lo vi terminar al amanecer». María Beatriz levantó la cabeza. Algo dentro de ella se tensó y se suavizó al mismo tiempo. No sabía cuáles eran esas sensaciones tan contradictorias, y no estaba acostumbrada a sentirlas. «Bien», respondió con su habitual tono firme, pero la pluma tembló apenas en su mano. Cuando el mayordomo salió, ella apoyó los dedos en el escritorio y respiró hondo. La idea de que ese hombre hubiera trabajado por ella sin esperar nada a cambio le provocaba algo que no quería nombrar. No era gratitud, no era sorpresa. Era algo que nacía desde un lugar tan profundo que la desconcertaba. Esa misma tarde decidió hacer algo que raramente hacía: salir sola a supervisar los límites de sus tierras. No buscaba excusas, se decía a sí misma que era su deber. Sin embargo, mientras avanzaba a caballo hacia el norte, su corazón tenía un ritmo extraño, casi juvenil, como si se hubiera atrevido a esperar algo sin admitirlo. Al llegar al lugar donde la cerca había estado rota, encontró los tablones rectos, firmes, encajados con una precisión que hablaba del carácter del hombre que los había reparado. Un trabajo perfecto, silencioso, humilde, pero lo que no esperaba era verlo a él allí a pocos metros revisando el amarre final. Tomás levantó la vista. Ella se detuvo. Durante un segundo, ninguno de los dos dijo una palabra. Parecían dos mundos distintos, separados por la historia, por la clase social, por todo lo que en esa época definía a las personas. Y aún así, había entre ellos una especie de reconocimiento instintivo, como si una parte de él hubiese estado esperándola sin saberlo. «Vino a revisar la cerca», dijo Tomás con esa voz serena que tenía la extraña virtud de bajar las defensas ajenas. «Vine porque es mi responsabilidad», respondió ella, y luego respiró profundamente. «Y también vine a agradecerle». Él frunció ligeramente el ceño, como si la palabra agradecer fuera demasiado grande para lo que había hecho. «No tiene que agradecerme nada, señora», murmuró, bajando la mirada hacia la tierra. María Beatriz sintió un impulso extraño, casi cálido. No era la primera vez que un hombre la ayudaba, pero sí era la primera vez que alguien lo hacía sin intentar ganar algo, sin intentar impresionarla, sin esperar reconocimiento. Esa humildad, esa forma silenciosa de existir, la conmovía de una manera que ella no estaba preparada para enfrentar. «Aún así, lo hago», insistió ella,
con una firmeza que ocultaba emoción. «Gracias, Tomás». El nombre salió de sus labios más suave de lo que había planeado, y él lo sintió. El viento sopló entre ellos, y por un instante parecieron quedar unidos por ese gesto pequeño, casi invisible, un nombre pronunciado con sinceridad. Tomás levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. No había desafío, no había tensión impropia. Había una calma profunda, como si sus miradas reconocieran una herida similar en el otro. Ella vio la carga en sus hombros, la soledad del viudo, el peso de criar una hija solo, la lucha interna por seguir adelante. Él vio en ella la fortaleza erguida que escondía un corazón agotado por sostener un mundo que no la perdonaba por ser mujer. El silencio entre ellos no fue incómodo, fue íntimo, un silencio que ambos entendieron sin explicarlo. Entonces una voz suave rompió ese momento. «Papá». Aurorita corría hacia ellos, con las trenzas saltando y las mejillas encendidas de alegría. Venía cargando su cuaderno, donde dibujaba caballos y flores, y al ver a María Beatriz, se detuvo con una timidez dulce. «Buenas tardes, señorita», dijo la niña, bajando la cabeza como le había enseñado su padre. María Beatriz sintió algo inesperado, una ternura profunda, genuina, una caricia emocional que no sabía cómo manejar. «Buenas tardes, Aurorita», respondió ella, y su voz salió más suave que nunca. La niña sonrió, y esa sonrisa, tan pura, tan llena de luz, abrió otro espacio en el corazón de la hacendada, un espacio que había permanecido cerrado desde siempre. Tomás observó el intercambio entre ambas sin intervenir, sin apresurar, sin proteger en exceso. Simplemente dejó que sucediera. Y esa actitud, esa confianza tranquila, hizo que María Beatriz sintiera algo que la desconcertó aún más. Se sintió vista, no como hacendada, no como figura de autoridad, no como mujer intocable, sino como alguien con alma, con emociones, con deseos silenciosos que jamás había permitido salir. Por primera vez en años, sintió que alguien la miraba sin juzgarla y sin temerle. Cuando finalmente se despidieron y ella regresó cabalgando hacia la hacienda, llevaba algo en el pecho que no sabía nombrar. No era ilusión, no era enamoramiento, no era deseo, era un presentimiento, suave, pero poderoso, como si la vida por primera vez hubiera decidido mirarla a ella también. Durante las semanas siguientes, algo empezó a transformarse entre María Beatriz y Tomás, no con palabras grandiosas ni confesiones repentinas, sino con aquello que más retiene el corazón de una mujer. Detalles, detalles pequeños, detalles silenciosos, detalles que, sin proponérselo, empezaron a unir dos mundos que jamás habrían imaginado encontrarse. Cada mañana, cuando María Beatriz salía a supervisar los corrales, veía a lo lejos la figura del ranchero trabajando en su propio terreno. Él levantaba postes, alimentaba caballos, corregía herramientas, y aunque ninguno lo admitiera, había un instante exacto, siempre el mismo, en el que sus miradas se cruzaban. No era un saludo, no era coqueteo, era algo más, algo que tejía el inicio de una confianza silenciosa. Ella desviaba la mirada primero, aunque por dentro sintiera un calor inesperado. Él sonreía apenas, como si aquella fugaz conexión bastara para iluminarle el día. Algo tan simple, tan cotidiano, comenzó a volverse imprescindible. Forma María Beatriz, acostumbrada a manejar la hacienda con orden impecable, empezó a notar que la falta de sus antiguos trabajadores en los límites del terreno ya no le preocupaba tanto. Había alguien más cerca, no de forma oficial, no por contrato, no por obligación, pero de una forma que la hacía sentir acompañada de un modo nuevo. Tomás, por su parte, se encontró buscándola con la vista sin darse cuenta. No para admirarla, aunque le resultaba imposible no hacerlo, sino para asegurarse de que estaba bien. Era un instinto natural en él, proteger aquello que sentía valioso. Y, aunque no podía explicarlo, ella empezaba a ser valiosa. Forma una mañana, mientras revisaba un lote recién arado, María Beatriz escuchó pasos detrás de ella. Giró
preparada para dar una instrucción, pero su voz se apagó cuando vio que era Tomás. Traía una cesta pequeña, un gesto sencillo, un gesto que tenía algo de ternura sin pretensiones. «Traje café», dijo él con calma. «Pensé que quizá podría necesitar un descanso». Ella lo miró, sorprendida por la consideración. Nadie le ofrecía descanso. Nadie pensaba en su cansancio. Nadie imaginaba que la hacendada también se agotaba. «Gracias», respondió, y su voz salió más suave de lo que pretendía. Compartieron unos minutos de silencio, sentados en un tronco bajo que servía de banco improvisado. El aroma del café caliente se mezclaba con el olor de la tierra recién removida y el viento fresco que anunciaba un cambio de estación. Tomás no la observaba de forma intimidante ni invasiva. La miraba como quien encuentra serenidad en la presencia del otro, y eso, para ella, era desconcertante, pero profundamente reconfortante. «Su hacienda es hermosa», comentó él mirando a lo lejos. «Debe ser un orgullo grande y una carga muy pesada». Ella bajó los ojos. Nadie le hablaba así. Nadie reconocía su esfuerzo sin cuestionarlo. «A veces», susurró, «siento que todo esto me exige más de lo que tengo». Tomás asintió con comprensión sincera. «Yo sé lo que es cargar algo que pesa más que uno mismo». Esa frase se quedó suspendida en el aire. Ella lo miró y vio un reflejo de su propia vida en él. Dos personas que sostenían mundos que por momentos parecían demasiado grandes. No hubo confesiones, no hubo lágrimas, solo una conexión silenciosa entre dos almas que entendían el cansancio del otro. Forma. Después de ese día, la presencia de Tomás empezó a tener un efecto inesperado en la hacendada. La hacía respirar más despacio, la hacía hablar con menos dureza, la hacía sonreír a veces cuando creía estar sola, y él también comenzó a cambiar. Su forma de caminar hacia la hacienda, su cuidado al alzar la voz, su manera de buscarla con los ojos, como si necesitara confirmarse que ella seguía allí. No era amor todavía, pero era un terreno fértil donde el amor podría nacer. Forma Aurorita, por su parte, adoraba a la hacendada. Cada vez que la veía, corría hacia ella con un dibujo nuevo o una pregunta inocente. Y María Beatriz, que jamás había tratado con niños, se descubría respondiendo con una ternura que no sabía que tenía. Tomás observaba esas interacciones desde lejos, no por celos, no por sobreprotección, sino porque ver a su hija sonreír en presencia de esa mujer le despertaba una esperanza que no se atrevía a nombrar. Era como si su vida, tan rota por la pérdida, empezara a tener bordes nuevamente, bordes suaves, bordes de hogar. Forma. Con el tiempo, los habitantes del pueblo empezaron a notar que la hacendada caminaba con un brillo distinto. Las mujeres murmuraban, curiosas. Los hombres se burlaban en silencio. ¿Una mujer tan poderosa interesándose en un ranchero? Para ellos era impensable. Para ella era inevitable. Porque en cada gesto de Tomás, en cada silencio compartido, en cada mirada fugaz que se cruzaba sin buscarlo, María Beatriz encontraba algo que jamás había tenido. Un respiro que no exigía nada a cambio. Y ese respiro se volvió el espacio donde algo nuevo, profundo e inmenso, empezó a crecer. Sin prisa, sin escándalo, sin promesa alguna. Solo dos almas acercándose, día tras día, hasta que la distancia entre ellas dejó de existir. El tiempo había ido tejiendo entre ellos una unión tan silenciosa que cuando llegó el momento de enfrentarla, ninguno supo exactamente cuándo comenzó. Solo sabían que estaba allí, firme, suave, innegable. Fue al final de una tarde larga, cuando el cielo se teñía de un tono rojizo que parecía incendiar el horizonte y las sombras comenzaban a alargarse sobre la tierra. María Beatriz regresaba de recorrer los campos. Había tenido un día difícil, lleno de decisiones duras, problemas en el molino y reclamos del pueblo. Su semblante era rígido, como siempre, pero sus ojos revelaban un cansancio que pocas veces dejaba ver. Tomás la vio a distancia. Reconoció la manera en que sostenía los papeles contra el pecho, como si el peso de la hacienda
fuera más real que nunca. Reconoció también el modo en que sus hombros, por primera vez en mucho tiempo, parecían pedir alivio. No se acercó de inmediato, no invadió su espacio, simplemente esperó a que ella estuviera lo suficientemente cerca para escucharlo sin sentirse observada. «Se ve cansada», murmuró él, con esa voz grave que siempre hacía temblar las defensas de la hacendada. Ella alzó la vista. Lo encontró allí, de pie frente al corral, con la camisa remangada, las manos aún marcadas por el trabajo del día y una expresión que no era curiosidad ni juicio, era preocupación sincera. «Ha sido un día complicado», respondió ella sin adornos, «y todavía no termina». Tomás dejó salir un suspiro suave, no por resignación, sino por empatía. «A veces», dijo él, acercándose un poco, «uno necesita soltar lo que carga, aunque sea un momento». María Beatriz sintió que esa frase le rozaba el alma. Soltar. Ella, que llevaba años sosteniéndolo todo. «No puedo soltar nada», replicó con un hilo de voz. «Si yo me quiebro, todo se viene abajo». Él negó despacio. «No es cierto». Ella frunció el ceño, sorprendida por la osadía tranquila de su respuesta. Tomás dio un paso más, un solo paso, pero bastó para que el aire entre ellos cambiara. «Usted no está sola», dijo él, y su voz tenía la firmeza de quien dice una verdad absoluta. «Aunque no lo vea, aunque no lo admita, yo estoy aquí». Ella abrió los labios, pero ninguna palabra salió. Su respiración se volvió más lenta, su garganta más frágil. Por primera vez en su vida adulta, alguien le decía eso sin pedirle nada, sin esperar nada, solo ofreciéndose. Tomás extendió la mano y tomó los papeles que ella sostenía. Lo hizo con delicadeza, como si temiera lastimarla al rozarla, y ella permitió ese gesto, ese pequeño gesto que decía más que cualquier discurso. «Déjeme ayudarla», susurró él. Ella sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, un nudo hecho de años, de rigidez, de dolor y de soledad. Miró sus propias manos vacías y se reconoció vulnerable por primera vez. «No sé cómo hacerlo», confesó con una sinceridad que le sorprendió incluso a ella. Tomás se quedó quieto, y entonces, con una ternura que desarmaría a cualquier corazón femenino, levantó una mano y rozó suavemente la mejilla de la hacendada. No fue una caricia atrevida, no fue un gesto pasional, fue una declaración silenciosa. «Estoy contigo». Ella cerró los ojos un segundo, y ese segundo bastó para que algo que llevaba años dormido dentro de ella despertara con una fuerza abrumadora. «María Beatriz», murmuró él. Escuchar su nombre en labios de ese hombre la estremeció. «Si tú me lo permites», continuó, y ahora su voz era apenas un susurro cargado de emoción contenida. «Serás la madre de mi hija». El mundo pareció detenerse. No era una frase romántica, no era una línea ensayada. Era un ruego, una entrega, una promesa de hogar. María Beatriz lo miró y vio en él todo lo que nunca se había permitido desear: calidez, seguridad, un lugar para descansar, una vida que no dependiera solo de la fuerza, sino también del amor. Ella dio un paso hacia él. Su respiración se mezcló con la de él. Sus manos temblaron apenas cuando rozaron su pecho, ese pecho fuerte, cálido, que parecía hecho para sostenerla. Y sin una palabra más, se permitió caer en aquello que había negado toda su vida. Esa noche, en la quietud de los establos, entre el aroma de la madera húmeda y el susurro del viento que se colaba por las rendijas, dos almas aprendieron a encontrarse sin miedo. No fue una noche de precipitación, fue una noche de entrega, de suavidad, de descubrimiento. Él la sostuvo como si fuera la respuesta a un dolor antiguo. Ella lo abrazó como si, por primera vez, hubiese encontrado un lugar donde su corazón pudiera descansar. No hubo promesas exageradas, no hubo prisa, solamente amor naciendo desde lo más profundo. Y cuando la noche terminó, cuando ambos quedaron juntos, respirando el mismo aire, ella entendió algo que nunca había comprendido. Aquel hombre no había venido a su vida a desafiarla.
sino a completarla. Él no la había elegido por su hacienda, ni por su nombre, ni por su poder. La había elegido a ella, a la mujer, a la que nadie veía, a la que nadie abrazaba, a la que nadie conocía en su fragilidad. Y en ese reconocimiento, en esa elección pura, verdadera, silenciosa, María Beatriz sintió por primera vez que no estaba sola. Los días posteriores a aquella noche transformadora parecieron teñirse de una luz distinta para María Beatriz. No era solo su mirada, que ahora tenía un brillo que nunca antes había mostrado, ni su andar, más suave, menos tenso, como si hubiera descubierto un rincón secreto dentro de sí, donde podía respirar sin miedo. Era todo su ser, una mujer que, después de años de dureza impuesta, comenzaba a conocer la dulzura de ser elegida. Pero las tierras del norte no perdonaban la felicidad ajena. El mundo tampoco, mucho menos cuando la mujer feliz era la hacendada más poderosa de la región. El rumor se extendió primero como una chispa discreta. Dicen que la señorita Rivas Montellano pasa demasiado tiempo con el ranchero nuevo. Dicen que él se queda en la hacienda hasta tarde. Dicen que ella, la mujer más fría del norte, sonríe cuando él aparece. Y los rumores, como siempre, encontraron oídos dispuestos y un enemigo atento. Don Rogelio Villaseñor, hacendado viejo, obstinado y orgulloso, llevaba años pretendiendo a María Beatriz sin recibir otra cosa que indiferencia. La noche en que la vio rechazarlo por última vez, juró que la vida tarde o temprano la pondría de rodillas. Era un hombre acostumbrado a que su apellido abriera puertas, a que las mujeres lo aceptaran por conveniencia, a controlar tierras, empleados y voluntades ajenas. Pero nunca había podido controlar a María Beatriz y ver que otro hombre, un simple ranchero sin apellido ni fortuna, tenía acceso a lo que él había deseado por años, despertó en su interior una ira amarga, casi venenosa. Forma. La tensión empezó poco a poco. Los trabajadores de la hacienda notaron los cambios antes que nadie. Las miradas se alargaban cuando la hacendada montaba su caballo para ir hacia los límites del terreno vecino. Los peones se intercambiaban comentarios discretos, cuando Tomás aparecía para ayudar sin pedir nada a cambio. Las mujeres del pueblo murmuraban entre sonrisas tímidas, porque para ellas, que vivían atrapadas en matrimonios arreglados o amores prohibidos, ver a una mujer poderosa enamorarse sinceramente era casi un acto revolucionario. Pero los hombres no lo aceptaban así. Y entre ellos, don Rogelio empezó a mover hilos. Forma. Una mañana, mientras Tomás descargaba leña frente a la tienda principal del pueblo, sintió que un silencio extraño se expandía a su alrededor. No era el silencio natural del trabajo. Era un silencio cargado, pesado, como si una sombra se hubiese posado sobre la tierra. Don Rogelio apareció entre un grupo de hacendados menores. Caminaba con la seguridad de quien cree que todo le pertenece, incluso aquello que nunca tuvo derecho a reclamar. Se detuvo frente a Tomás. «Herrera», dijo con voz seca, «escucho por ahí que se está acercando demasiado a la señorita Rivas Montellano». Tomás no alzó la voz. No retrocedió, solo levantó la mirada, firme, tranquila, como quien no teme a la soberbia disfrazada de poder. «Con la señorita no he faltado al respeto», respondió, pero el tono calmado del ranchero solo avivó la arrogancia de Rogelio. Una mujer de su posición no debería mezclarse con esto, dijo señalando las botas gastadas de Tomás, su camisa simple, sus manos de trabajador duro. Usted no es de su mundo, y sería mejor que lo recordara. Las palabras no eran solo un ataque, eran una humillación pública, un intento de recordarle que, según las normas sociales, él no valía lo suficiente, que su origen humilde era una marca, una condena, que amar a una mujer como María Beatriz era, para muchos, una insolencia. Tomás sintió un golpe seco en el pecho, no por orgullo, sino por lo que esas palabras implicaban para ella, para la mujer que él había comenzado a amar en silencio, para la mujer cuya dignidad respetaba más que a sí mismo. «Mis manos pueden no tener su riqueza», respondió él sin perder la calma,
pero tienen trabajo, tienen honra. Y eso, don Rogelio, eso no se compra. Un murmullo atravesó el lugar. Algunas mujeres agacharon la cabeza para ocultar sonrisas satisfechas. Los hombres se removieron incómodos, irritados por el atrevimiento. Pero don Rogelio no toleraba desafíos. «Honra», dice, soltó una risa amarga. «¿Y cree que la señorita Rivas Montellano se fijaría en un hombre como usted? ¿Cree que ella bajaría su nivel para estar con un viudo muerto de hambre? Sueñe, Herrera, sueñe. Para eso no se paga impuesto». Las palabras eran veneno. Veneno dirigido a herir, a dividir, a destruir. Tomás apretó la mandíbula, sintiendo una mezcla de dolor y rabia contenida. Pero no respondió. No insultó, no atacó. Su silencio, paradójicamente, lo hizo más grande. Y eso, para Rogelio, fue insoportable. Aquel conflicto no tardó en llegar a los oídos de María Beatriz. Y cuando lo hizo, algo en ella, algo que hasta entonces había permanecido dormido bajo capas de responsabilidad, orgullo y dureza, despertó con una fuerza inesperada. Porque nadie humillaba al hombre que reparaba su cerca con dignidad. Nadie humillaba al padre que hablaba con amor de su hija. Nadie humillaba al hombre que había sido capaz de verla, de verdad. El prejuicio social, que tantas veces había soportado en silencio, esta vez se volvió personal, doloroso, inaceptable. Y aunque aún no lo sabía, ese impulso, ese fuego que encendía su pecho, sería el que la empujaría a tomar una decisión capaz de cambiar para siempre la forma en que el mundo la veía y la forma en que Tomás empezaría a verla también. La noticia del enfrentamiento entre Tomás Herrera y don Rogelio Villaseñor llegó a la hacienda Rivas Montellano como un viento frío que precede a la tormenta. La versión que alcanzó los oídos de María Beatriz estaba cargada de exageraciones, pero había algo que ninguna distorsión podía ocultar. Alguien había humillado públicamente al hombre que ella había comenzado a amar en silencio. Una mezcla peligrosa se formó en su interior. Indignación, protección, furia. Era un fuego que no había sentido antes. Ella, que siempre había soportado el desprecio de los hombres poderosos en silencio, ahora no podía tolerarlo. No cuando el insulto caía sobre un hombre que jamás la había tratado con arrogancia. No cuando caía sobre un padre que hablaba de su hija como si fuera la luz del mundo. No cuando caía sobre el único hombre que había sabido verla con alma. Esa tarde, sin anunciarlo a nadie, se dirigió al pueblo, y su sola llegada desató un murmullo que recorrió cada esquina. La hacendada vendrá a hablar con Rogelio. Dicen que está furiosa. ¿Será cierto eso del ranchero? Las mujeres miraban con esperanza, los hombres con desdén. Los chismes ardían como brasas. María Beatriz avanzó con el porte que había heredado de su padre, pero con una determinación que era solo suya. No caminaba como una mujer que iba a exigir respeto para sí misma, sino como una mujer que iba a defender lo que amaba. Y esa diferencia era tan poderosa que todos pudieron sentirla. Frente a la fuente del pueblo, don Rogelio la esperaba, rodeado de varios hombres que intentaban adivinar el espectáculo que estaba por ocurrir. «María Beatriz», la saludó él con esa cortesía falsa que siempre había ocultado su verdadera intención. «Vine a ofrecer mis disculpas si los rumores la han molestado». Ella lo interrumpió antes de que pudiera terminar. «No vine a escuchar excusas», dijo con un tono que hizo que el aire pareciera contenerse. Los presentes se tensaron. «Vine a pedir una explicación». Rogelio elevó la barbilla, sintiendo cómo su ego herido buscaba recuperar terreno. ¿Una explicación? ¿Por qué debería dársela? Ella lo miró como nunca había mirado a nadie, sin frío, sin distancia, sino con una claridad que helaba. Porque habló de un hombre al que respeto, y nadie tiene derecho a manchar la honra de quien trabaja con dignidad. Un murmullo recorrió la multitud. Rogelio sonrió con desprecio. ¿Así que es verdad? ¿La mujer que gobierna media ciudad se rebaja al cariño de un ranchero? ¿De un viudo sin apellido? ¿De alguien que no pertenece a nuestro mundo? Fue un golpe sucio,
Un intento de derrumbarla con el arma que más había usado contra ella la sociedad, la vergüenza. Pero María Beatriz no retrocedió, no desvió la mirada, no buscó suavizar su postura. Abrió el pecho, levantó el mentón y lo enfrentó. «Usted no sabe nada del hombre del que habla», respondió con voz firme, «ni de su corazón, ni del amor que siente por su hija, ni de la nobleza con la que trabaja. Y si usted no es capaz de ver su valor, entonces el problema no es él, es usted». Las mujeres del pueblo contuvieron el aliento. Los hombres se removieron incómodos. Rogelio apretó los puños. «María Beatriz, usted está poniendo en riesgo su reputación. Está actuando como una mujer cegada». Ella dio un paso al frente. «Estoy actuando como una mujer que por primera vez deja de esconder lo que siente». Y entonces, sin esperar más cuestionamientos, dijo lo que el pueblo entero jamás habría imaginado escuchar. «El nombre del hombre al que usted insultó es Tomás Herrera Valdés, y no me avergüenza pronunciarlo, no me avergüenza respetarlo, no me avergüenza defenderlo». El silencio fue absoluto, profundo, reverente. Era la primera vez que una mujer de su posición declaraba públicamente su inclinación hacia un hombre que la sociedad despreciaba por humilde. Las mujeres sintieron una chispa de esperanza, los hombres un temblor en el orgullo, y Rogelio un golpe directo en su vanidad. «Esto no quedará así», dijo él, intentando recuperar control. María Beatriz lo miró con una serenidad aplastante. «Ya quedó así, porque no permitiré que se humille a un hombre que no tiene más pecado que no haber nacido en cuna rica, y porque no tengo miedo de que sepan lo que siento». El rumor estalló como pólvora. La hacendada había hablado, había defendido al ranchero, había pronunciado su nombre, había, en un solo acto, desafiado generaciones enteras de prejuicio, pero en ese momento ella no pensaba en el pueblo, no pensaba en la reputación, no pensaba en las consecuencias, solo pensaba en él, en Tomás, en el hombre que le había devuelto la capacidad de sentir, en el hombre que la había elegido con una frase que todavía le temblaba en el alma. Forma. A lo lejos, sin que ella lo notara, Tomás había presenciado parte del enfrentamiento. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió algo tan profundo, tan inesperado, tan transformador, que tuvo que apoyarse en un poste para recuperar el aliento. No era orgullo, no era sorpresa, no era incredulidad. Era un sentimiento que había olvidado: ser defendido, ser cuidado, ser elegido también. Y esa certeza, suave como un susurro y fuerte como un trueno, cambió algo irreparable dentro de él, porque desde ese instante Tomás supo que la vida no solo le había devuelto la paz, le había devuelto la posibilidad de amar. La confesión pública de María Beatriz había sido un terremoto para el pueblo, pero para ella y Tomás había sido una revelación silenciosa, una invitación a dejar de ocultar lo que ya existía entre ellos, un permiso para ser, al fin, dos personas que se buscaban a la luz del día sin fingir distancia. Desde aquel instante, algo cambió en la manera en que caminaban uno hacia el otro. No había prisa, no había ansiedad, pero sí una certeza suave, profunda, que crecía con cada amanecer. María Beatriz empezó a visitarlo más seguido en su pequeño rancho, no para supervisar, no para mandar, para estar. Era algo tan simple, pero tan nuevo para ella, que el solo hecho de sentarse en la sombra del granero, observándolo trabajar con la camisa remangada y ese andar tranquilo, la llenaba de una serenidad que nunca había conocido. Tomás, por su parte, se inclinaba sobre herramientas y cuerdas con una concentración distinta ahora, porque cada vez que levantaba la vista, la veía allí, la mujer que defendió su nombre frente a todo un pueblo, la mujer que había aprendido a ser dura porque nunca tuvo un lugar donde ser suave, la mujer que lo miraba como si él fuera un refugio, y esa mirada lo transformaba de formas que no sabía nombrar. Forma Aurorita, la pequeña, se convirtió en el puente natural entre ambos. La niña se aferró a María Beatriz con una rapidez que sorprendió incluso a su padre.
No era un apego caprichoso, era algo más profundo, una confianza instintiva, inocente, luminosa. Desde el primer dibujo que le regaló, un caballo torcido y una figura femenina de vestido azul, quedó claro que la niña veía en la hacendada algo que ningún adulto había sabido ver: la posibilidad de un abrazo. María Beatriz, que nunca había tenido hermanas, ni madre, ni amigas que se acercaran a ella sin interés, descubrió en esa niña una ternura que la desarmaba. Cada vez que Aurorita corría a su encuentro, algo dentro de la hacendada se ablandaba, como si una grieta antigua comenzara a llenarse de luz. Una tarde, la niña se aferró a la falda de María Beatriz y, sin pensarlo, la llamó. «Señorita, ¿me puede ayudar a hacer mi trenza?». La hacendada se quedó inmóvil. Sentía que aquel pequeño acto doméstico era más íntimo que cualquier abrazo. Se arrodilló detrás de la niña, tomó las hebritas de cabello con torpeza al principio y suavidad después. Su corazón, ese que había aprendido a endurecer para sobrevivir, latía con un ritmo nuevo. Tomás observaba desde la puerta, sin interrumpir, sin hablar, y en ese instante supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Porque ver a la mujer que amaba peinando a su hija era ver a la vida dándole una segunda oportunidad. Forma. El vínculo entre ellos se profundizaba con gestos pequeños, esos que sostienen el alma. Ella le llevaba café caliente al amanecer. Él le arreglaba cercas y herramientas sin que ella lo pidiera. Ella lo escuchaba hablar de su pasado sin juzgar. Él la escuchaba hablar de la hacienda como si sus cargas fueran también suyas. Los silencios entre ambos dejaron de ser tensos. Eran cómodos, cálidos. Un lugar donde las palabras no eran necesarias. Y así, lentamente, sin ruido, sin drama, sin escándalo, comenzaron a comportarse como una familia antes de llamarse familia. Forma. Un día, mientras caminaban juntos por el límite entre ambas tierras, Tomás se atrevió a tomarle la mano. No lo hizo con urgencia, no lo hizo con pasión desbordada. Lo hizo como quien pide permiso con un gesto. Y ella, por primera vez en su vida, no retiró la mano. La dejó reposar en la suya, suave, pequeña, confiante. Ese contacto leve, cálido, sencillo, tuvo más fuerza que cualquier beso clandestino. Porque para una mujer que había tenido que ser fuerte toda su vida, permitirse ser tomada de la mano era un acto de rendición. Una rendición hermosa, una rendición libre. Forma. Con el paso de los días, la hacienda comenzó a transformarse, no en su estructura física, sino en su atmósfera. El comedor dejó de ser un salón frío para reuniones de negocios. Ahora se escuchaban risas suaves, pisaditas de Aurorita corriendo, pasos de Tomás ayudando con maderas y herramientas, y la voz de María Beatriz, menos cortante, más humana. La soledad que había habitado la casa durante años empezó a desvanecerse, y los trabajadores lo notaron. La señorita está distinta, decían. Ya no carga el mundo sola. Era cierto. Por primera vez, ella no caminaba en solitario hacia el amanecer. Y por primera vez, él tampoco. Forma. Y entonces ocurrió algo natural, casi inevitable, como si la vida misma hubiera decidido que ese amor merecía florecer plenamente. Una tarde, mientras supervisaban el ganado juntos, María Beatriz sintió un mareo leve. No fue dramático, no fue alarmante. Fue apenas un susurro biológico, una vibración íntima que la hizo apoyar la mano sobre el vientre. Tomás la sostuvo por el brazo, preocupado. ¿Estás bien? Ella levantó la mirada y no dijo nada, porque no podía. Porque en ese instante exacto, sin necesidad de palabras, los dos entendieron lo mismo. No lo hablaron aún, no lo declararon aún, no lo celebraron aún, pero lo sintieron. Ese día, mientras continuaban su paseo en silencio, con la brisa golpeando suavemente el rostro de ambos, supieron que la vida, esa vida que tantas veces les había quitado, ahora les estaba dando algo nuevo, algo inmenso, algo que aún no se atrevieron a nombrar, pero que sería sin duda el inicio de su verdadera familia.
Una familia que no nació de una conveniencia social, ni de un apellido, ni de un arreglo económico, sino de dos heridas que, al encontrarse, dejaron de sangrar. El amanecer que marcó el destino final de María Beatriz, Tomás y Aurorita no empezó con ruido ni con urgencia. Comenzó con un silencio suave, casi sagrado, como si la tierra misma quisiera darles la bienvenida a una nueva vida. En la hacienda Rivas Montellano, los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas, cuando María Beatriz sintió el primer movimiento en su vientre. No era sorpresa. Llevaba semanas viviendo esa sensación que mezclaba ternura, miedo y una felicidad profunda que jamás había imaginado conocer. Pero esa mañana era distinta. Había un presentimiento cálido, una intuición dulce que le envolvía el pecho. Tomás estaba a su lado, atento desde antes de que ella abriera los ojos. Tenía esa mirada que solo los hombres que han vuelto a amar pueden tener. Una mezcla de reverencia, gratitud y un amor que no sabe ponerse en palabras. «¿Cómo amaneciste?», preguntó él, acariciándole la mano. Ella sonrió con esa suavidad que él le había enseñado a descubrir dentro de sí. «Amanecí en paz», respondió. Aurorita entró corriendo en ese momento, con las trenzas alborotadas y el dibujo nuevo que había hecho para el bebé que estaba por llegar. La niña se abrazó al vientre de María Beatriz con una devoción tan natural que parecía haber olvidado que, alguna vez, no tuvo una madre que la peinara o la mimara. «¿Hoy nacerá mi hermanito?», preguntó con ilusión, y aquella palabra, hermanito, fue suficiente para que a Tomás se le humedecieran los ojos sin que nadie lo viera. Forma la hacienda, que durante años había sido escenario de negociaciones tensas, de silencios helados y de responsabilidades aplastantes, ahora estaba llena de vida. Pequeños detalles revelaban la transformación. Flores frescas en las mesas, mantas tejidas con cariño, el aroma a pan dulce que llegaba de la cocina, y risas donde antes solo había ecos. Esa mañana, María Beatriz caminó despacio hacia la terraza que daba al campo. Acariciaba su vientre con la mirada perdida en el horizonte rojizo del norte. Había heredado ese mundo de su padre, pero solo ahora entendía algo que él escribió en su carta final. «No temas al amor». Ella había temido toda su vida. Temido ser débil, temido no ser suficiente, temido que la juzgaran, temido ser mujer en un mundo que castigaba a las mujeres fuertes. Pero ahora, el miedo se había vuelto irrelevante, porque este era su hogar, esta era su familia, este era su destino. Forma. Las horas pasaron, y cuando el día se volvió dorado, el primer dolor verdadero anunció que había llegado el momento. Tomás sostuvo a María Beatriz con una ternura que contrastaba con su cuerpo rudo y fuerte. La ayudó a recostarse, la tomó de la mano, y mientras la rodeaba con sus brazos, le murmuró al oído: «Estoy contigo, no voy a soltarte». Ella cerró los ojos, respiró profundo y se aferró a esa voz que la había sostenido desde el primer día en que la ayudó a levantar una cerca. El proceso no fue fácil, pero tampoco fue un martirio. Fue humano, fue real, fue íntimo. El corazón de Tomás se desbordó al escuchar el primer llanto, y cuando el bebé fue puesto sobre el pecho de María Beatriz, ella sintió algo que nunca, jamás había sentido en su vida: el amor sin condiciones, el amor que no depende del apellido, el amor que no exige fuerza, el amor que simplemente nace como un amanecer. Aurorita entró al cuarto con cuidado, sosteniendo una muñeca de trapo que había guardado para ese momento especial. «¿Puedo verlo?», susurró. María Beatriz la llamó con un gesto. La niña se acercó y al ver al bebé sonrió con una dulzura que derretiría cualquier corazón. «Es perfecto», dijo con la voz quebrada de emoción infantil. Tomás miró a las dos mujeres de su vida y después volvió la mirada hacia la mujer que le había cambiado el destino. María Beatriz, con el bebé en sus brazos y la mirada brillante por las lágrimas, levantó los ojos hacia él. En ese instante,
con su familia reunida alrededor, comprendió el verdadero significado de todo lo que había vivido: la soledad, la dureza, la coraza que había construido, el miedo a ser vista, el peso de gobernar sola. Todo había sido un camino que la llevó a este momento, a construir un hogar no desde la tierra que heredó, sino desde el amor que eligió. Tomás se inclinó hacia ella y tomó su mano. Ella apretó la suya con una fuerza suave, un gesto que no necesitaba explicación. Y entonces, mirando al bebé, mirando a Aurorita, mirando al hombre que le devolvió la vida, pronunció la frase que, sin saberlo, resumía toda su transformación. No heredé estas tierras, heredé el amor que siempre busqué. Y mientras el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, iluminando la hacienda, el rancho, el campo y el corazón de quienes la habitaban, quedó claro que la historia no terminaba allí. Lo que comenzaba era una vida nueva, una familia nueva, un futuro que por primera vez no se construía desde la obligación, sino desde el amor. Y así, en ese amanecer cálido del norte de México, el corazón más duro encontró su hogar. Antes de despedir esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta aquí porque amas los romances de época tanto como nosotros. Si esta narración tocó tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Cuando lo haces, no solo apoyas al canal, ayudas a que esta comunidad de personas que aman las historias profundas, emotivas y llenas de dignidad siga creciendo y creando más relatos como este. Quiero invitarte también a comentar la palabra hogar, porque eso representó esta historia. Dos corazones que, contra todo, encontraron un lugar donde pertenecer. Leer hogar en los comentarios nos une, nos acerca, nos recuerda que no estamos solos en nuestro amor por estas historias. Y si deseas apoyar aún más este proyecto, te invito a convertirte en miembro del canal. Ser parte de esta familia nos permite seguir escribiendo, narrando y construyendo romances que te acompañen en tus noches, en tus tardes tranquilas y en cada momento en que necesites un abrazo emocional. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama el romance, tanto como tú.